Bueno, saludos, buenas noches. Vamos hoy con la tercera unidad. Espero estén bien. Eh, dos. Francamente, entonces para ir sin participantes, no hay ninguno. Pero bueno, igual hacemos la exposición. O sea, toda Ay, Dios eterno. Ok, como tercera unidad tenemos procedimientos y técnicas de auditoría, pero estén bien. Sé que ha habido digamos, una atmósfera bastante dinámica, en virtud de todos los aconteceres, lluvia, secuelas del terremoto, y todo lo que en consecuencia eh, genera, pues, en cualquiera de los lugares donde nos encontremos, en nuestro país principalmente. Pero bueno, avanzamos. Entonces, tenemos esta tercera unidad, procedimientos y técnicas de auditoría, lo cual vamos a ver los aspectos de complementar lo que ya hemos visto en temas anteriores, auditoría, papeles de auditoría, control interno, quise decir, papeles de auditoría, documentos de auditoría y la base, la normativa, la base legal y algunos principios fundamentales de la auditoría que vimos al principio. Entonces, en cuanto a la técnica de auditoría, tenemos que las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Esto dentro del marco de auditoría. Puede ser incluso la auditoría interna, pero más específicamente abordamos lo que es la auditoría externa, ya que de ellos o de esa auditoría, de esos profesionales que van a levantar la información en virtud de una solicitud hecha por la misma empresa en cuanto a la atención o revisión de algunos focos de riesgo, de la gestión de riesgo, muy importante revisar. Eh, como punto de partida. En todas esas investigaciones que se realizan en la auditoría, se van evaluando procedimientos, se van haciendo entrevistas muy sociablemente, muy éticamente con las personas responsables de las áreas, de las diferentes áreas, y a fin de extraer una información fidedigna y hacer los ajustes o afianzar el procedimiento que se ha ido realizando, desarrollando. En cuanto a los procedimientos de auditoría, tenemos que son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros u operaciones que realiza la empresa. Luego hay una lectura que a veces no satisface, una lectura de estados financieros, llámese estado de resultados, llámese estado de situación, llámese estado de efectivo, en fin, cualquiera de ellos que llama la atención, sobre todo el ratio de la inversión y la ganancia obtenida. Entonces eso pues prende las alarmas y no en vano se solicita esta participación, esta gestión, esta investigación a los fines, al objeto como les comenté, si hay alguna debilidad, hay algún procedimiento indebido, pues ponerle coto, digamos que eliminarlo y eh, implementar las medidas que correspondan en función del crecimiento y desarrollo de la empresa. Esto, esto en cuanto a la vista que se le puede hacer a los estados financieros, que es lo que incita, motiva, propicia el llamado a una evaluación de una auditoría externa.
aunque se tiene también la auditoría interna. La auditoría externa goza de una imparcialidad eh, deseable, de modo que la transparencia en la obtención de sus investigaciones sea de tal manera que sirvan estos soportes como prueba para eh, digamos, la sustentación del dictamen que finalmente genera el auditor y los comentarios hechos realizados a estado financiero. Entonces, un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros u operaciones que realiza la empresa. Es decir, las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos de la combinación que se hace de esas herramientas por un estudio en particular. Fíjense que tenemos herramientas y procedimientos. El procedimiento va a valerse de estas herramientas en cuya combinación pues, hacemos un conglomerado de acciones de manera de hacer un estudio profundo y un estudio que contenga en sí resultados que van a favorecer, como siempre, al desarrollo de la empresa, al esclarecimiento y desarrollo de la empresa. Okay. La clasificación de las técnicas de auditoría: tenemos estudios generales, el análisis, la inspección, la confirmación, la investigación, la depuración y certificaciones, observación y cálculo. Fíjense que todo esto apunta, es bueno recordar siempre, esto apunta al dictamen. Todo este procedimiento pormenorizado, constituido por estos elementos que he nombrado anteriormente, va a llevarnos a ese callejón sin salida que se llama el dictamen. El dictamen, eh, parafraseando lo que sí consiste el dictamen emitido por una firma profesional reconocida de auditores externos, va a decirnos en su informe, porque el informe es lo que queda respaldando a ese dictamen final con la opinión del auditor, lo que ha ocurrido y lo que se debe hacer, lo que ha dejado lo que ha dejado de hacerse y debe hacerse, y lo que se ha hecho, lo que ha ocurrido, lo que se ha realizado que no debe continuar haciéndose, ¿no? Es un coto. Se frena allí, se para la fuga, se tiene la fuga y se implementan controles para que esa fuga no exista más, evitándolo de toda costa con decisiones drásticas en las actuaciones posteriores, subsiguientes, a raíz del dictamen. Y en todo esto está involucrado la auditoría interna, que está paralelamente cooperando, el personal de auditoría interna cooperando con el auditor externo, a fin de que, ¿qué cosa? Poderle pasar la información suficiente y necesaria para que el callejón de salida, sin salida que le indico, nos lleve al dictamen. Entonces, tenemos para esto un estudio general, un análisis. Hay un estudio previo, hay un análisis previo que proviene de la empresa, del empresario, de la junta directiva, que, bueno, esperaba un beneficio de, de mayor relevancia y resulta que, pues, observan que no ha sido así. Y por esta razón, entonces, prenden las alarmas, prenden eh, las solicitudes. Hay el departamento que se va a encargar de hacer el llamado con una buena redacción y una buena aceptación, porque es un contrato que se hace entre las partes, para que le investigue el porqué de esto y porqué de aquello, y por qué no esto y por qué sí esto. En fin, todos los demás pormenores vendrán, digamos que, presentados en función de estos aspectos o técnicas de la auditoría. Repito nuevamente: un estudio general, el análisis, la inspección, la confirmación, la investigación, declaraciones y certificaciones, observación y cálculo. Todo esto en función de la obtención del dictamen de auditoría. Utilizan esas técnicas. Entonces tenemos unos avances teóricos que abordan el significado de cada uno de estos aspectos o técnicas, como el estudio general, que es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones a través de sus elementos más significativos. Para elaborar las conclusiones, se ha de profundizar en su estudio y en la forma que ha de hacerse. Es decir, que la forma que ha de hacerse necesita, porque sí, de una planificación. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿En qué área se va a hacer? ¿Quiénes van a hacer ese estudio? Habrán aspectos o áreas, unidades, por lo menos de producción, donde está el costo, que hayan especialistas en costo que puedan determinar con claridad y con precisión y con una habilidad de modo que pueda extraer la información fidedigna de lo que está ocurriendo en esa área en particular. Entonces, es la planificación en cada una de las etapas de la auditoría,
lo que nos va a permitir tener un procedimiento sistemático para que el éxito pues les alcance. Esa es la ambición de todo auditor externo, que finalmente llegue a la causa, sus consecuencias y su implementación para la mejoría de este procedimiento en la empresa, en su diario desempeño. Tenemos el análisis, que es el estudio de los componentes de un todo. Estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. Es un análisis, sobre todo se aplican ratios, proporciones, eh, la, el equilibrio, en fin, hay muchos aspectos que evaluándose de manera incisiva, muy profunda, muy aguda, pues puede dar señales de una buena gestión o evidentemente de una gestión equivocada o sesgada, ¿no? A intereses de terceros que no son cónsonos con el de la empresa como entidad. Eso es un respeto que debe tenerse ante la empresa, ya que de por ella velan los dueños de la empresa, que deben velar por ella bajo toda la normativa, más los, digamos, los profesionales que están a la expectativa de cómo se desarrolla la empresa, por cuanto de ese desarrollo y de ese desempeño vendrán los beneficios o los ingresos, en este caso del CENIAT, que es el más notorio, para la exacción monetaria por medio de los impuestos establecidos. Entonces, es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica completamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos del estado financiero. La inspección, ¿en qué consiste? Esta técnica es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las operaciones. Se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, efectivos, mercancías, bienes. Es una inspección, simplemente. Ocularmente se hace y se ve uno el estado de los equipos, en fin. Cabe aquí destacar que puede hacerse una revisión de las consideraciones bancarias. Hay una técnica para determinar la pulcritud en cuanto a las consideraciones bancarias. Si lo que el dinero que se ha producido ha ido a parar a la banca, con la cual está solidarizada como tenedor de sus bienes, y la reciprocidad de la banca hacia la empresa. Confirmación. En este caso tenemos que es la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa. Ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa de la autenticidad de un saldo, hecho u operación en la que participó y por la cual está en condiciones de informar válidamente sobre ello. Esta es la transparencia, la honestidad en la obtención de los resultados. No se puede inventar un resultado X para satisfacer las expectativas de quien mandó a hacer la auditoría, por ejemplo. No, obviamente no. No debe hacerse así, por cuando la ética debe jugar un papel fundamental en el desempeño del auditor en cuanto a la elaboración final de ese informe respaldado por el dictamen firmado y sellado por la empresa a través del auditor externo que le correspondió a la empresa, el estudio de la empresa. En quinta parte tenemos la técnica de la investigación para la auditoría, que es la recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. Esto es lo que les abordé muy superficialmente, lo que es la entrevista de los supervisores o jefes de área, ¿no? Mira, ¿cómo desempeñan aquí esto? ¿Qué días trabajan? ¿Hasta qué hora trabajan? ¿Quiénes son los encargados bajo tu mando sobre ciertas actividades o tareas a realizar? De acuerdo a estos controles internos, cuál de estas ha dejado de realizarse, porque la producción de 20 unidades diarias ahora se producen 15. Explícanos un poquito de una manera muy amigable, pues, muy amistosa, aunque una investigación y esa amistad no puede confundirse como una relación de conchupancia. Esa amistad puede permitir que las relaciones de comunicación puedan ser lo suficientemente aceptables como para que se obtenga una información fidedigna, ¿no?, del procedimiento, que es lo que corresponde saber para hacer los ajustes correspondientes. Entonces, es la recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa, que no se siente investigado, simplemente se habla del tema como algo que está afectando a la empresa y que es necesario la cooperación a los fines de hacer las rectificaciones correspondientes. Es la formalización de la técnica anterior cuando por su importancia, ¿cuál es la técnica anterior? La de la investigación. Nos estamos refiriendo a la declaración de certificación, lo cual, repito nuevamente, es la formalización de la técnica anterior, es decir, de la investigación, cuando por su importancia resulta conveniente que las afirmaciones recibidas
deban quedar escritas declaraciones en algunas ocasiones certificadas por alguna autoridad. Exacto. ¿Cuál es el modus operandi cierta? ¿Cuáles son las políticas en el manejo de la caja chica, por ejemplo? Entonces eso debe quedar registrado, fulano de tal, en conversación con tal persona, jefe del área de caja chica, nos hizo disponible las políticas a tomar en cuenta o realizar implantadas en cuanto a la, digamos, el manejo de la caja chica, por decir algo, ¿no? Entonces, esto referente a la declaración de certificaciones que deben quedar escritas como una evidencia a la hora de pues, sustanciar el informe final. En cuanto a la observación como técnica de auditoría, tenemos que es una manera de inspección menos formal y se aplica generalmente a operaciones para verificar cómo se realiza en la práctica. Claro, vamos al departamento de producción, donde están las máquinas haciendo a todo vapor, produciendo, y se puede, un especialista en la materia puede detectar si la cantidad de personal que hay es suficiente, si hay insuficiencia en el personal que está allí, si en los equipos que están como en relaciones industriales están usándose, son preventivos para para evitar alguna fallo, pues, algún accidente, algún incidente incluso, y pues hacer las acotaciones correspondientes. En cuanto a otra técnica de auditoría como la es el cálculo, lo cual es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas. Podemos hablar, en este caso, digamos, de la estimación de las cuentas por cobrar, de la provisión para cuentas incobrables. Entonces, eso es un cálculo que se revisa la base sobre la cual se hizo la estimación y si ese tipo de base es conveniente, cumple con el principio de consistencia, es la base que comúnmente se ha estado usando por lo menos los últimos 3 años de contabilidad, del ejercicio contable. Todas esas preguntas, todas esas interrogantes, pues son realizadas, como hemos visto en los aspectos anteriores, a los supervisores, jefes de área, en cuanto a la aplicación de esta medida para los cálculos. En el ejemplo que estoy, digamos, asomando, está el cálculo de las provisiones para cuentas incobrables, como una cuenta en la cual hay que obviamente hacer el cálculo, bien sea en algunos, hay políticas sobre ¿cómo se llama? El saldo de las cuentas por cobrar, así como también por las ventas realizadas. Procedimientos de autoría. Como ya se ha mencionado, los procedimientos de autoría son la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la experiencia y el criterio del auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento en cada uno de los casos en particular. O sea, que cada caso es un caso distinto. Cada caso, por ser una empresa y por ser una situación, es totalmente distinto. Total, para establecer los procedimientos habría que ver de qué vamos a tratar, en qué consiste la investigación que vamos a realizar y cuáles son los instrumentos o técnicas que vamos a necesitar realizar, porque hay una lista aplicable, pero no todas aplican para un momento en particular, que es lo que se quiere reducir porque pudiera aumentar los costos e inclusive pudiera entorpecer en cuanto al tiempo que se estima alcanzar estos resultados o la información final que pudieran estar, digamos que no siendo apropiadas debido al tiempo que habría que dedicarle la detención de algunos procedimientos en la empresa y eso atrasa en algunos aspectos lo que es la dinámica natural de la empresa y lo que es una participación que realmente no ameritaba realizarse. Son las específicas las que corresponden a los casos en particular y en cuenta tomar que si de esa investigación se derivan otras investigaciones, pues tener a la mano especialistas que puedan atender los hallazgos que se pudieran haber encontrado potencialmente, ¿no? Entonces, el auditor supervisor y los integrantes del equipo de auditoría con mayor experiencia definirán la estrategia que consideren la más adecuada para desarrollar la auditoría. Esta estrategia está ligada entonces al procedimiento. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar acá desarrollando esta investigación? Y cuál es la probabilidad de que lo que estamos investigando sea justamente lo que necesariamente debemos investigar. Estos criterios se basarán en el conocimiento de la entidad de empresa auditada, así como en la experiencia general de la especialidad que les permita a los profesionales determinar de antemano los principales procedimientos de auditoría a aplicar en cada uno de los casos que presenten a lo largo del proceso de auditoría.
está dicho ya en palabras más, palabras menos, es una cuestión de sentido común, pero también de una praxis sistematizada. ¿Ok? Entonces continuamos con procedimientos, más procedimientos de autoría. Extensión o alcance de los procedimientos, se llama extensión o alcance o la amplitud que se dan los procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente estos en cada uno de los casos. Fíjense ustedes, intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente estos. ¿Qué es esto? La extensión o alcance de los procedimientos. Entonces, la intensidad y profundidad con la que se aplica es muy importante tenerlo en cuenta. Deberá tomar en cuenta la actividad u operación que realizó una empresa o entidad. Oportunidad de los procedimientos. Es la época en que deben aplicarse los procedimientos al estudio de partidas específicas y al análisis total de las actividades de la empresa o entidad. Se debe tomar en cuenta que la oportunidad en que se aplica un procedimiento determina la conclusión u observación que se puede obtener para el análisis final del examen realizado. Voy a repetir esto porque es interesante. Se debe tomar en cuenta que la oportunidad en que se aplica un procedimiento determina la conclusión, la oportunidad, sentido de oportunidad, es decir, fue adecuado utilizar ese procedimiento en un, digamos, en un tiempo en particular, que de no haberse hecho, pues se hubiese perdido la oportunidad bajo la redundancia, de obtener la información correspondiente. Esto en función de obtener el análisis final al final del examen realizado. Esto está muy bien combinado, esto está bien, muy bien concertado, esto está muy bien planificado. Me parece que la palabra planificación es un sin falta en cada uno de estos procedimientos, en cada uno de los procedimientos, en cada una de las etapas de la investigación o de la evaluación hecha de la empresa. Las pruebas de auditoría, de acuerdo con la norma internacional de auditoría 330 emitida por International Federation of Accounts, la Federación Internacional de Contadores, el auditor deberá diseñar y ejecutar procedimientos sustantivos para cada clase de transacción importante. Esa es la particularidad de cada caso. Saldo de cuenta y revelación, independientemente de los riesgos evaluados, para lo que pueda considerar la aplicación solo de procedimientos sustantivos analíticos o pruebas de detalle o una combinación de procedimientos sustantivos analíticos y de pruebas de detalle. Estas son las pruebas de auditoría. Estamos hablando de esto. Y esto es de acuerdo a la Federación Internacional de Contadores. Pruebas de evaluación, de auditoría financiera, tenemos que ir a el diseño de las pruebas del proceso, investigación, identificación de riesgo, robustez de los procedimientos y continuación a objetivos. Es un sistema bastante preciso, vamos a llamarlo así, porque lo que se tiene claro como objetivo es la obtención del dictamen. ¿Qué es el dictamen? Los resultados obtenidos de la investigación. Y eso está todo sustentado en el informe de auditoría. Cada prueba, cada declaración, cada acto que se realice, cada análisis debe estar soportado. No, el mayor analítico registra tal, bueno, digamos que unos soportes digitales, ¿no? Por la cuestión de que las impresiones ahora están escasas, sin embargo, si amerita, en el caso de una demostración intangible, pues se harían los soportes correspondientes. Pruebas de detalle se refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de obtener mayor evidencia de la proporcionada por las pruebas o a los controles de los procedimientos analíticos. Por las pruebas, los controles y el procedimiento analítico. Esto se refiere a pruebas de detalle. Las palabras hablan por sí solas, no son superficiales, fugaces. No, van milimétricamente en cada uno de los pasos de los procedimientos correspondientes a cada uno de las actividades que se desempeñan en la empresa, ¿no? La idea es, como les digo, extraer la información fidedigna necesaria y suficiente para las correcciones y la aplicación de novedades en el procedimiento. Las siguientes son algunas de las pruebas de detalle más comunes ejecutadas por los auditores. Confirmación con terceras partes, se refiere a solicitar aunque un tercero con el cual la compañía ha realizado algún tipo de transacción le confirma al auditor dicha transacción. Es una especie de muestreo. Entonces, pruebas de corte son procedimientos que se realizan con el fin de verificar la integridad de la formación auditada. Inspección física de activos se refiere a la verificación que realiza el auditor con el fin de comprobar la existencia física de determinado rubro. Eso es correcto, eso tiene que, como que dicen, tocarse en la inspección física de los activos. Una maquinaria que dice estar en tal parte y no está, bueno, podrán imaginar de ahí en adelante los informes que se pueden presentar al respecto, ¿no? Obvio, por favor, se bajó la producción porque la maquinaria que producía 100 unidades diarias
está dañada o está extraída y no se ha dado cuenta de esto. Hay muchas anomalías en las empresas que aparentemente van funcionando de manera correcta, pero una auditoría externa que consigue pruebas de detalle, pues va a tener en consecuencia el resultado plausible. En revisión de cálculos realizados por el cliente, ya vimos sobre los cálculos, se refiere a procedimientos que realiza el auditor y que buscan verificar la exactitud de un cálculo que realiza el cliente. Ejemplo, calcular las prestaciones sociales de los empleados y comparar contra lo calculado por el cliente. Eso es una cuestión aritmética. Pruebas de detalle, también tenemos la revisión de conciliaciones realizadas por el cliente. Se refiere a la revisión que realiza el auditor de las conciliaciones realizadas por la compañía, en donde se verifican las operaciones aritméticas que cruzan con lo registrado en libro y con la otra parte, extracto módulo, información de clientes, información de proveedor, la existencia y validez de las partidas conciliatorias, las implicaciones en los estados financieros de las partidas conciliatorias. Revisión de documentación del soporte, tenemos también los pasivos no registrados, en cuanto estamos hablando sobre las pruebas de detalle y pagos posteriores. Entonces, todo esto es un conglomerado de información que va a llenar las expectativas, va a cubrir las expectativas de investigación del auditor externo en función de la solicitud hecha por la parte interesada, como es el cliente al cual se le está prestando el servicio. El muestreo de la auditoría. La auditoría es un procedimiento mediante el cual se obtienen conclusiones sobre las características de un conjunto numeroso de partidas, el universo de información, tipo de muestreo. Dentro del campo del muestreo, en la auditoría, existen dos grandes grupos que representan cada uno de ellos corrientes de aplicación que puedan llevarse a la práctica atendiendo el propio criterio, conocimiento, juicio y discernimiento del auditor y de los resultados que espera de su trabajo. Estos dos grupos son muestreo de criterio y muestreo de estadística. En cuanto a tipo de muestreo. Técnica de hechos posteriores. La técnica de hechos posteriores se refiere a aquellos acontecimientos que ocurren después de la fecha del balance. Cerramos el ejercicio económico y a esto se refiere. La técnica de hechos posteriores a ese cierre, pero antes de la emisión de los estados financieros y de información del auditor o revisor fiscal. Esta técnica se puede aplicar en diferentes tipos de hechos, como sucesos que suministran evidencia adicional con respecto a condiciones que existían a la fecha del balance general y que afectan las estimaciones inherentes. Esto es negligencia, abiertamente, habiéndose conocido de la situación irregular antes del estado de situación y sin embargo en muchos casos se genera el estado de situación con esa irregularidad, a sabiendas, ¿no? Los sucesos que evidencian condiciones que no existían en la fecha del balance. Bien, un poco algo de contenido. Espero que estas técnicas de auditoría en esencia sean consideradas en el crecimiento y desarrollo de usted como potencial auditor y al estimarlas como valiosas pueda considerársele como elemento de una estructura para la realización de una auditoría. El conocimiento adquirido en los aspectos contables, administrativos y financieros con estas técnicas le permitirán navegar por el mundo de la investigación contable y, digamos que agudizarse los sentidos de la numérico contable justamente para la detección de algunas anormalidades que contravengan los principios normativos establecidos y los principios generalmente aceptados en cuanto a la contabilidad que se desarrolla en nuestro país. Esto, pues, asociado con las NIF, las normas internacionales financieras, con las NIA, normas internacionales de auditoría, que se adaptan a la normativa general vigente en nuestro país en cuanto al mundo contable. Bueno, que tengan buenas noches, que la pasen bien, espero que sea un contenido nutritivo y será hasta una próxima oportunidad.